Bien, ahora sí vamos a dar el inicio a la conferencia magistral. Invito al doctor Mario Molina que pase al podio. Mientras él se acerca, les cuento un poquito sobre esta gran figura que nos va a dar una charla. El profesor Molina es un pionero de la química atmosférica. Sus investigaciones predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales y condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos y desde abril del 2011 es uno de los 21 científicos que forman parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama. Igualmente, es miembro distinguido de la Pontífica Academia de Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Ingeniería Mexicana, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia, ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 30 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas de 1999, el Premio Nobel de Química en 1995 y es el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de Libertad de los Estados Unidos. Actualmente el doctor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego. En México, el doctor Molina preside desde el 2005 un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Doctor Molina, viene al podio. Muchas gracias. Primero que nada quiero felicitar a CIPI por estos 50 años y pues agradecerle mucho a los organizadores del evento darme oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Pues como ustedes saben, nuestra sociedad tiene problemas conectados con el medio ambiente, problemas muy serios, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para la innovación. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente repasar con ustedes con un par de láminas algunos aspectos relacionados con la innovación, pero realmente lo que quiero hablar es sobre este problema del cambio climático, que es uno de los problemas más serios que ha enfrentado la humanidad, claramente el problema ambiental más serio que tenemos en el presente. Creo que yo paso las... Así. Muy bien. Aquí lo que tenemos en esta lámina es el porcentaje del PIB que invierten, en este caso los países del G20. Nada más para resaltar que en Latinoamérica, en países como el nuestro, en México, realmente tenemos mucho que hacer, mucho por adelantar. Ese porcentaje es muy pequeño, pero está muy conectado con el desarrollo económico de los países. Así es que, pues algo que tenemos que superar, por fortuna en esta administración. Esta administración se ha comprometido a duplicar ese menos de 0.5% del PIB que se dedica a ciencia e investigación, a duplicarlo para que llegue cerca del 1%. Esto, claro, toma cierto tiempo y el reto pues es no nada más invertir más, sino invertir bien, claro. Pero aquí lo que vemos es otra lámina parecida, donde se ve también de manera relativa es el porcentaje del PIB, de nuevo, como en la lámina anterior, que los distintos países le dedican a la ciencia y a la tecnología, pero también está pues el número de científicos, de técnicos por cada millón de habitantes que tenemos, y el tamaño, en este caso, pues de la esfera representa el tamaño de la economía. Y por supuesto, pues países como Estados Unidos, pues tienen una gran inversión, una economía grande, pero de nuevo, resalto a México, muy parecido a otros países latinoamericanos,
que estamos pues muy abajo, como acabo de mencionar, no tanto como en el porcentaje del PIB, sino también pues la cantidad de científicos que tenemos por cada millón de habitantes. Está normalizada la figura. Así es que para nuestro propio beneficio, para nuestro desarrollo económico, pues es muy importante mejorar estas figuras y tener, claro, promover la innovación de una manera muy clara. Lo que voy a hacer con dos figuras más es, les voy a mostrar algo en que yo he estado colaborando, en este caso en Estados Unidos, en este grupo de asesoría científica al presidente Obama, pues producimos reportes, pero inclusive en Estados Unidos, aunque está tan adelantado como lo vimos en la figura anterior, les preocupa como país pues mantener esa posición de innovación que es tan importante, pues no solamente para el desarrollo económico, para garantizar la calidad de vida. De tal manera que pues en uno de estos reportes la idea era promover, son reportes abiertos al público, pero que los generamos y los platicamos directamente con el presidente Obama. Pero la idea es pues resaltar la importancia de la ciencia y la tecnología y de que pues hay un presupuesto adecuado para mantener pues avances importantes en estos campos. También mencionando que pues las universidades están cobrando un papel cada vez más importante en estos temas de innovación. Y otro punto también para mencionarlo, en Estados Unidos hay un programa muy importante de financiamiento, originalmente nada más ARPA, que era para innovación, pero en cuestiones de seguridad y defensa, pero se ha creado esta otra agencia de proyectos de investigación avanzada en energía. Y esto está más directamente relacionado con el tema que voy a tocar, el de cambio climático. Pero lo interesante aquí es que una manera de enfatizar la innovación es que el gobierno apoya investigación, apoya universidades para hacer desarrollos novedosos en los campos, en este caso de energía, pero también ayuda a la creación de empresas. Ese es el punto empresarial, porque muchas veces hay pasos muy difíciles que conectan lo que la investigación que se desarrolla en alguna universidad, que puede acabar con pues, productos muy útiles para la sociedad, pero en un paso para comercializarlos es lo que se llama el Valle de la Muerte, el Death Valley en inglés, que es todo un reto cómo pasar de investigación a realmente hacer un ejercicio empresarial que tenga éxito. Y para esto también se necesita pues financiamiento, se necesita que haya incentivos importantes del gobierno, y es algo de nuevo que estamos atrasados en Latinoamérica en estos aspectos. Pero en fin, voy a hablar ahora sobre este problema que les mencionaba del cambio climático. Hay muchos problemas ambientales que tiene la sociedad, otros relacionados con, en general, con el hecho de que nuestro planeta tiene recursos naturales limitados y muchas veces los estamos sobreexplotando. Un ejemplo muy sencillo de entender pues, son los recursos marinos. En la pesca pues nos estamos acabando muchas de las zonas pesqueras importantes, pero hay manera de cuidar eso cuando se ponen de acuerdo los gobiernos, en ese caso pues con las industrias pesqueras, etcétera. Hay manera de cuidar pues esos recursos. Pero el problema del cambio climático, el recurso que estamos hablando es la atmósfera, y no es que se nos acabe la atmósfera, pero sí su capacidad para absorber desperdicios de nuestras actividades. Pero a pesar de ser un problema tan importante, resulta que hay muchos mitos conectados con este problema, y así pues una manera de presentar el tema que muchos de ustedes seguramente conocen es pues enfatizar estos mitos, de dónde vienen o por qué existen. Uno de ellos es que los expertos, los científicos que saben de este tema, que realmente no todos están de acuerdo. Muchos piensan que es un problema serio, pero muchos otros piensan que no. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Pues hay un consenso extraordinario de los expertos en este tema. Se han hecho encuestas muy detalladas y muy
cuidadosamente evaluadas, etcétera. Y pues aquí vemos en esta figura el resultado de una de las encuestas más detalladas, y es que pues más del 97% de los expertos opina que el cambio climático sí es un problema muy serio y que está principalmente causado por actividades de la sociedad. Pero ¿qué pasa con el público? El público, creo que me pasé una. Sí, primero los medios. Los medios, estoy tomando aquí datos de Estados Unidos, pero son parecidos en otros países también, en Europa y quizá no tanto en México, pero hasta cierto punto sí. Y resulta que los medios pues tienen una opinión distinta, como si hubiera una gran diversidad de opiniones entre los expertos. Pero resulta que esto es resultado de ciertas campañas de relaciones públicas muy bien financiadas, que han sido financiadas por grupos de interés, algunas industrias petroleras, pero algunas otras son muy favorables a la protección del medio ambiente. Pero en fin, grupos de interés que han financiado y creado pues estas campañas de una manera muy eficiente. Algunas de las personas involucradas en estas campañas son las mismas que se metieron con el tabaquismo y que lograron que la sociedad pospusiera pues 1 o 2 décadas, los gobiernos, acciones en contra del tabaco porque estaban haciendo este tipo de propaganda muy bien desarrollada. Y en cambio la comunidad científica pues no ha respondido, hasta recientemente se empieza a tratar de aclarar que realmente la ciencia está bien establecida. Y por eso pues el público refleja lo que dicen los medios y por eso hay tanta pregunta del público si este es un problema realmente serio o no. Por fortuna esto ya empieza a cambiar, pero es importante pues para las actividades políticas también. Resulta también, por si no me da tiempo, lo menciono aquí muy rápidamente, que no solamente son estos grupos de interés, sino que en Estados Unidos sobre todo este problema se politizó y entonces el Partido Republicano, sobre todo el Partido del Té, de alguna manera por estar preocupado por la intervención del gobierno en nuestras vidas privadas, pues capturó estos mitos que vienen pues, de estos grupos de interés y formalmente pues, el partido, los miembros del Congreso en la actualidad en Estados Unidos pues formalmente ponen la ciencia del cambio climático en duda. De nuevo eso empieza a cambiar, pero es un problema político muy importante porque si los Estados Unidos no están dispuestos a ratificar un acuerdo internacional, para lo que se requiere el apoyo del Congreso, pues es difícil que haya una solución realmente eficiente para esto. Por eso voy a hablar un poco más, si me da tiempo, en unos minutos. Lo que quiero hacer es aclarar esta cuestión de qué es lo que está bien establecido de la ciencia del cambio climático. Y para ello, pues muy rápidamente les voy a repasar cómo funciona el clima del planeta. Como saben ustedes, pues nuestro planeta aquí se ve, tiene una atmósfera, que es muy importante, pero apenas si se ve o realmente no se ve porque es transparente. Es muy delgada, es como la cáscara de una manzana, pero afecta el clima, pero de la siguiente manera, se los explico. La temperatura de nuestro planeta, el hecho de que pues, tengamos este clima a veces muy agradable, a veces no tanto, pero eso está determinado por el hecho de que el planeta recibe energía del Sol y la recibe en forma de luz visible. Pero desde hace millones de años alcanzó un equilibrio térmico, pierde la misma cantidad de energía que recibe, ya no la está acumulando, pero la pierde en forma de radiación infrarroja. Y la física que detalla pues, estos hechos y que nos dice cuál debería de ser la temperatura de nuestro planeta en vista de la energía que recibimos, que se puede medir con satélites, etc. Esa física está muy bien establecida. Resulta que la ecuación más importante, la ecuación del cuerpo negro, se llama radiación del cuerpo negro, que establece esta temperatura, pues esa ecuación la desarrolló un científico llamado Max Planck
a principios del siglo pasado, del siglo XX. Y es la misma ecuación, un poco por coincidencia, con la que se descubre la mecánica cuántica, que por supuesto revolucionó la ciencia. Todos los aparatos digitales que tenemos hoy pues se han podido desarrollar en base a la mecánica cuántica. La biología moderna pues está basada también en la química moderna, que es química cuántica. En fin, no cabe duda que esa parte de la ciencia está muy, muy bien establecida, que la energía viene en paquetes, que la radiación también, paquetes se llaman fotones, etcétera. Eso está perfectamente bien establecido. Lo que pasa es que para el clima no importa tanto el aspecto cuántico, sino nada más el aspecto de calcular la temperatura. Resulta que si hacemos un cálculo muy sencillo, midiendo la cantidad de energía que nos llega, pues la temperatura calculada con estas ecuaciones es de menos 18 grados Celsius, grados centígrados, la promedio de la superficie de nuestro planeta, y algo anda mal, porque si ese fuera el caso no estaríamos aquí, estarían congelados los océanos. La temperatura promedio de la superficie es de más 15, mucho más agradable, más 15 grados Celsius. Lo que pasa no es que la ecuación esté mal, sino que no representa la temperatura de la superficie, sino la temperatura a cierta altura en la atmósfera. Y es ahí donde el papel de la atmósfera juega un papel vital, lo que se llama el efecto invernadero natural, calentando la superficie desde esos menos 18 grados hasta más 15, son 33 grados de diferencia, lo que se llama el efecto invernadero natural, muy bien establecido por la ciencia. ¿Por qué? Funciona de esta manera. La energía que nos llega del Sol, 2/3 partes llegan a la superficie, más o menos 1/3 parte se refleja por las nubes, por la nieve, etc. Pero 2/3 partes, como la atmósfera es transparente, si no hay nubes, calientan a la superficie. Y la atmósfera es transparente a la luz visible. Pero la superficie, como con esta física analizada por Max Planck y por muchos otros científicos también posteriormente, la superficie emite radiación en el infrarrojo. Y esa radiación es parcialmente absorbida por la atmósfera. Y es por eso que la atmósfera, a pesar de ser tan delgada, funciona como una manta que calienta al planeta. Pero les voy a repasar muy brevemente algunas propiedades interesantes de esta manta, digamos, que nos calienta. Y aquí lo que vemos es una descripción muy breve de la composición química de la atmósfera, y está puesta como si pusiéramos toda la atmósfera a la presión del nivel del mar. Sabemos que en la atmósfera real, al subir con altitud, la presión disminuye y la temperatura disminuye también, pues por eso hay hielo todo el año arriba de las montañas muy elevadas y no se puede respirar bien porque hay mucho menos oxígeno. Pero esto es nada más para enseñarles que se conoce muy bien la composición química de la atmósfera. La mayor parte es nitrógeno y oxígeno, que son transparentes a la luz visible, pero también al infrarrojo. Si agrandamos el 1% de esa atmósfera, lo que ya no es oxígeno y nitrógeno, la mayor parte es un gas inerte, que también es transparente a la luz visible, pero también al infrarrojo. Pero resulta que hay ciertos gases, menos de la cuarta parte del 1%, que son los que absorben el infrarrojo, son los que representan pues esta manta que nos calienta. El más importante es el vapor de agua, y el que sigue es el dióxido de carbono, junto con otros gases que también se llaman gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitrógeno, pero el principal es el dióxido de carbono. El vapor de agua absorbe aproximadamente las 3/4 partes de esa radiación en el infrarrojo que emite la superficie, y el dióxido de carbono el resto, la cuarta parte restante. Pero lo interesante es ver de dónde viene el vapor de agua. Pues tenemos agua en nuestro planeta en cantidades prácticamente ilimitadas en los océanos, pero la atmósfera no tiene más que esta pequeña cantidad, porque pues solamente tiene lo que se evapora, y se evapora, pues lo que se evapora depende mucho de la temperatura, pero además lo que se evapora a una temperatura pues que es de la superficie, al subir las parcelas de aire se enfrían, y ese vapor de agua, su mayoría se convierte en lluvia y en nieve. Ese es pues el ciclo del agua que tenemos en la atmósfera. Si quitáramos, vamos a hacer un experimento conceptual, si quitáramos el dióxido de carbono,
que absorbe la cuarta parte, se empezaría a enfriar la atmósfera, porque pues esto es parte de esa manta que tenemos, y se empezaría a condensar el vapor de agua, de tal manera que tendríamos un planeta congelado. Pero antes de repetir eso, se me olvidó mencionar, como no todos tenemos experiencias muy directas con gases, quería representar la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera en promedio. Si estuviera como agua condensada, o sea, como agua líquida, ocuparía nada más 2,5 centímetros en esa escala que tenemos aquí, de que la atmósfera ocupa 8,5 kilómetros. Y el dióxido de carbono, si fuera hielo seco, condensado, porque no se licúa con facilidad, pues son nada más 4 milímetros. Entonces son estos 4 milímetros de hielo seco equivalente que tiene nuestra atmósfera, que es la manta que tenemos, que si los quitáramos, nos llevarían a un planeta congelado. ¿Por qué? Porque el vapor de agua desaparecería, y aquí llegaríamos a estos menos 18 grados o menos, que es lo que nos dice calculamos con la ecuación de Planck. Todo esto que les acabo de contar es el clima natural, muy bien establecido. Aquí hay las ecuaciones pues muy conocidas, etcétera. Esto no está en duda, por eso hay un consenso enorme entre los científicos. Pero vamos a ver ahora qué ha pasado en años recientes. Aquí lo que tenemos son concentraciones de dióxido de carbono pues en los últimos 10,000 años, años recientes desde un punto de vista geológico. Y en esos 10,000 años vemos que aquí tenemos graficada la cantidad en la atmósfera, la concentración, y pues cambia, sube y baja en épocas glaciales, que ya no están representadas aquí, bajó aún más, pero literalmente millones de años no ha subido, no ha alcanzado las 300 partes por millón. Y lo que vemos aquí, pues es que repentinamente en esta escala de tiempo se dispara la concentración y tenemos ahora más de 400 partes por millones, 40% más de lo que había pues antes de que ocurriera la revolución industrial. Entonces está muy claro que este aumento en la concentración tan notable se debe a la quema de combustibles fósiles. Se pueden además analizar los isótopos del dióxido de carbono en la atmósfera y ver pues que vienen de los combustibles fósiles, o sea que han estado ya pues muertos, digamos, por millones de años. Estas son mediciones. Tenemos otra medición interesante que es la temperatura promedio de la superficie terrestre. No es fácil de hacerlo porque hay que medirla en muchas partes, calibrar los termómetros, etcétera. Igual la temperatura sube y baja, pero no ha subido pues más. Cuando la última vez que subió más de 5 o 6 grados, pues fue hace 50 millones de años, y era una época pues muy poco normal, donde había cocodrilos en el Polo Norte, ¿no? Pero aquí vemos que la temperatura ha subido repentinamente, igual que el dióxido de carbono. Parece que no es mucho, es algo así como 0.8 y ahora 0.9 grados Celsius, pero pues coincide esto con que está pasando desde la revolución industrial. Entonces la pregunta es si están conectadas estas dos mediciones. Y la comunidad científica pues es muy cuidadosa y tiene que verlo con estudios que se publican en la literatura, pero la respuesta es sí están conectados este cambio brusco de temperatura con el cambio brusco de dióxido de carbono, pues por las razones que les expliqué. Sabe que es el gas que absorbe en el infrarrojo, pero el clima es un sistema complejo, hay muchos detalles que no se conocen con exactitud, y es por eso que la comunidad científica dice, pues aunque esto es lo que vemos aquí, no estamos totalmente seguros. Entonces lo que se hace, entre otras cosas, hay grupos como este panel intergubernamental de cambio climático que tiene reportes cada 4 o 5 años, son grupos de científicos voluntarios que simplemente examinan la literatura científica, y lo que concluyeron en el reporte del 2007 es que la probabilidad de que ese cambio de temperatura esté causado por el cambio en dióxido de carbono es de 90%, pero acaban de publicar otro reporte este año, y empezando a finales del año pasado, y ese 90% ya lo convirtieron en 95%. O sea, podría ser coincidencia, pero realmente es poco probable. En fin, este es
Esto es la situación que tenemos, y aclaro aquí, a pesar de la gran certidumbre que tiene toda esta ciencia que estoy describiendo, hay incertidumbre en proyecciones, cuánto más va a subir la temperatura. Pero antes de hablar de eso, voy a hablar rápidamente de este segundo mito, y es que, bueno, si estos cambios, si ocurrirán hacia finales de siglo, bueno, pues que sea problema de nuestros nietos. Pero no, esto realmente es un mito, porque tenemos ya cambios muy claros hoy en día. Por ejemplo, el hielo en el Ártico en el verano, pues con figuras de satélite se ve muy claramente cómo se está derritiendo, ya se puede haber transporte marino por ahí. Pero además hay otro tipo de eventos que llamamos eventos extremos. Aquí en México nos han pegado duro, Guerrero en 2013, en Baja California pues más recientemente, pero en todos los continentes hay inundaciones, lluvias extremas y eventos de ese tipo. Y la pregunta que se hace la comunidad científica, que empezando hace varios años, es si estos eventos extremos tienen o no que ver con el cambio climático. Y la respuesta, pues hace 3 o 4 años era, pues no estamos seguros, tenemos que hacer más estudios, pero ya ha cambiado mucho esto en los últimos años, y se concluye lo siguiente: el cambio climático no ocasiona estas lluvias intensas o no ocasiona las sequías que también están ocurriendo, incendios forestales, pero sí intensifica de manera probabilística sus efectos, y eso es lo que es preocupante. Y es por eso que, pues de acuerdo con la comunidad científica, pues por el huracán Sandy, que fue tan costoso en Estados Unidos, pues si contribuyó al cambio climático, la respuesta es probablemente sí. No lo causó, pero el hecho de que haya habido tantas inundaciones, pues está muy claro. Y lo mismo, ya no me da tiempo de entrar en detalle, pero las ondas o olas de calor, claramente haciendo mediciones con satélite en zonas tropicales, semitropicales, en el verano, pues se ve cómo la temperatura varía de acuerdo con una curva gaussiana, y lo que antes era una onda de calor definida aquí como con 3 desviaciones estándar, como se ha desplazado esa curva hacia la derecha, pues lo que antes era una onda de calor que ocurría una vez cada 100 años, pues ahora ocurre una vez cada 10 o menos, ¿no? Entonces, claramente esto también se ha observado en nuestro planeta, pues que han aumentado muy drásticamente la frecuencia de estas ondas de calor. Pero en fin, vamos a ver el último mito aquí, y es que, bueno, aún suponiendo que todo esto sea cierto, es tan importante la energía y tan importante su producción basada en combustibles fósiles, pues que realmente no podemos hacer nada. Eso también es un mito. Muy brevemente se los voy a tratar de explicar por qué. Aquí nada más explicando que una buena parte, 70-80% de la energía en los países desarrollados, pues viene efectivamente de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, aunque hay otras fuentes como el del ciclo hidrológico, presas, etcétera, pero la mayor parte es de combustibles fósiles. Pero la idea es esta: ¿podemos enfrentar el problema o no? Y aquí lo que cito nada más es un acuerdo que hubo en eventos de las Naciones Unidas que se llama Conferencia de las Partes, y uno interesante fue aquí en Europa, en Copenhague, pero que tuvo la peculiaridad de tener más de 120, como 130 jefes de Estado que discutieron el problema específicamente, y todos se pusieron de acuerdo: hombre, sí sería prudente que la temperatura no subiera más de 2 grados, porque hay indicaciones que si sube más, pues empezaría ya a ser muy peligroso, y 2 grados sí es factible hacerlo, pero es difícil. ¿Qué es lo que se requeriría para que la temperatura no subiera más de 2 grados, digamos, en las próximas décadas? Pues aquí tenemos una gráfica de emisiones con respecto al tiempo, emisiones de dióxido de carbono y metano y otros gases, pero sobre todo el dióxido de carbono, y se ve como nuestro camino en la actualidad es que siguen aumentando estas emisiones por el desarrollo económico, sobre todo en países en desarrollo, China, etcétera, pues en México también. Y lo que tendríamos que hacer para limitar ese aumento de temperatura es empezar a estabilizar, a
bajar las emisiones, dejar de usar combustibles fósiles que simplemente manden todos estos gases a la atmósfera, habría que reducir ya para el 2030 a la mitad las emisiones. No estamos hablando de reducirlas repentinamente porque eso saldría carísimo, pero la pregunta es, ¿se puede? Y la respuesta es en principio sí, porque aquí es una gráfica simbólica donde se ve también emisiones con respecto al tiempo y estamos por encima del área verde, ahí es donde estamos, pero tendríamos que eliminar toda esa área verde para reducir emisiones. Y la respuesta es que sí, con este concepto de triángulos de estabilización, sí se puede. Esto es, tenemos que tomar muchas medidas simultáneamente. Empezar a dejar de usar combustibles fósiles, pero ¿cómo? Usando otras formas de energía y mejorando la eficiencia con la que usamos energía, que se puede hacer de una manera extraordinaria, ¿no? Mejores prácticas, en fin. No me va a dar tiempo, desde luego, de entrar en detalle, pero les menciono algunas, 2 o 3 ejemplos. Resulta que las tecnologías para mejorar la eficiencia eléctrica en iluminación pues son espectaculares. Las lámparas LEDs, pues con una fracción de la energía que se necesita para un foco, un bulbo incandescente, pues dan la misma cantidad de luz y la misma calidad. Entonces, esto ya es una tecnología que existe. Y esto también ha empezado a suceder con las llamadas energías renovables, que sustituyen a las energías de combustibles fósiles sin emitir gases de efecto invernadero. El precio de el costo de estas tecnologías, y ahí es donde entra la innovación, es importantísimo esto. El costo ha bajado de una manera espectacular. Igual la energía solar también ha bajado de precio enormemente, de una manera extraordinaria. Hay otras opciones, pero esas son más discutibles, pero como la energía nuclear, las plantas de nueva generación se pueden producir muy, muy seguras, y es una alternativa pues que debería de considerar la sociedad, aunque claro, hay que asegurarse de que no cause problemas adicionales, pero de acuerdo con los expertos en energía, esta es una opción también muy importante. Pero en fin, quiero ya terminar muy brevemente. Resumo, ¿cuáles son las acciones que habría que tomar para resolver este problema? La más interesante desde el punto de vista de la economía es que habría que ponerle un precio a las emisiones. Estamos emitiendo estos gases que le cuestan mucho a la sociedad, pero pues no pagamos nada por esas emisiones. Y esto, lo ideal sería hacerlo a través de un acuerdo internacional. Tenemos ejemplos de acuerdos que han funcionado, en realidad nada más hay uno, el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, que funcionó y sigue funcionando estupendamente, un acuerdo en que está firmado, ratificado, pues prácticamente todos los países del planeta, para no producir los gases que afectan al ozono. Es un ejemplo, pero nos demuestra que sí se puede. Pero, de nuevo aquí, pues el tema para resaltar en esta plática quizá, hay que incrementar la inversión en investigación, desarrollo y demostración de tecnologías, o sea, que se reduzca su costo. En eso los avances han sido espectaculares al grado de, como decía yo, que la energía eólica y la solar pues ya compiten en muchos casos favorablemente con la energía fósil, de combustibles fósiles y, en fin, hay también, por ejemplo, en cuanto al petróleo, pues el gas natural, que es básicamente metano, pues ya puede sustituir en buena medida al petróleo y al carbón convencional, emitiendo pues aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero que afectan al planeta. Pero también se necesita expandir la cooperación internacional, y aquí pues donde la propiedad intelectual también es algo que ustedes tienen que considerar, pero se puede hacer de tal manera que esto favorezca a través de fondos internacionales el desarrollo en todos los países, y sobre todo lo que ya estamos empezando a fomentar aquí en México y en muchos otros países también, lo que llamamos medidas ganar-ganar son las que no cuestan, las que simplemente se pueden implementar con de tal manera que se favorezca la economía al usar energía más eficientemente. Pero termino ya con esta lámina, que es de mis colegas. Yo estuve en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, muchos años, trabajando con este grupo, y es para explicar muy brevemente cómo funciona esto, explicarlo pues para la sociedad en general, y es como si
dada la incertidumbre, la complejidad del cambio climático, es como si estuviéramos jugando con la ruleta de la izquierda. No sabemos si continuamos emitiendo estos gases cuánto va a subir la temperatura, pero pues con gran probabilidad más de 2 grados, pero podría subir hasta 6 o 7. Y eso sí sería muy problemático. ¿Por qué? Porque representa un riesgo enorme. Y eso es lo que los economistas hoy en día es lo que enfatizan. No tanto cuál es la temperatura más probable, sino la posibilidad de que la temperatura aumente tanto con realmente efectos catastróficos para muchas partes de nuestra sociedad. Pero podemos cambiar esta ruleta, digamos. Y la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta cambiar esta ruleta? Sabiendo pues que si seguimos teniendo incertidumbre. Y aquí pues imagínense que están jugando $100,000 en la ruleta, pero que solamente se los ganan, digamos, si la temperatura no sube más de 4 grados. Piensen por un momento cuánto estarían dispuestos a pagar de esos $100,000 si es que se los ganan para cambiar de ruleta. Pues es lógica, caray, pues con la de la izquierda casi con seguridad. Bueno, no, tienen cierta probabilidad de ganar, pero mucho mayor con el de la derecha. Y les recuerdo que queremos 2 grados, no 4. Pero si fueran 4, de todas maneras, pues convendría pagar, qué sé yo, $20, $30,000, no sé cuánto, por cambiar de ruleta. Pero el hecho es que los estudios económicos muy claros, muy bien documentados por los especialistas, nos dicen que ese cambio vale apenas 1 o 2%, o sea, cuesta $1,000 o $2,000. Es una ganga. ¿Por qué? Porque se puede hacer de manera muy inteligente, muy creativa. Pero termino enfatizando el riesgo de los 6 o 7 grados, cambios abruptos de clima, con un ejemplo que me gusta dar a veces. Como yo vuelo mucho, viajo mucho en aviones, pues a veces me pasa lo siguiente, que sale el piloto con un anuncio y dice, tenemos un problema mecánico, nos tenemos que esperar quizá 1, 2 o hasta 3 horas para que se arregle, no se bajen del avión, vamos a tratar de apurarnos. Pero hay algunos otros pilotos que quizá podrían contestar diferente, nos dirían, tenemos un problema mecánico, nos tardaríamos 1, 2 o hasta 3 horas en arreglar, pero sé que algunos de ustedes tienen prisa, así es que no se preocupen, vamos a despegar. Nada más hay un 10% de probabilidad de que no lleguemos. Muchas gracias. Termino con esto. Sí, muchas gracias. Si desea, vamos a abrir el foro. Sí, me gustaría abrir el foro si es que alguien tiene alguna pregunta, si puede levantar la mano para que le lleven el micrófono. Sí, por favor, allá, si le pueden llevar el micrófono. Gracias por prender la luz. Adelante. A ver. Muy bien, ahora sí los veo. ¿Qué tal, doctor? Santiago Sena, de Argentina. Bueno, voy a hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con la propiedad intelectual, pero aprovechando su presentación le quiero hacer esta pregunta. Usted decía que una de las posibles soluciones para resolver este problema es la de ponerle precio a las emisiones. El tema es que muchas veces tengo la percepción subjetiva, que quizás es un prejuicio, de que desde el mundo desarrollado se le pide a los países en vías de desarrollo, que son la gran mayoría de los países de nuestra región, que hagamos un esfuerzo extraordinario, porque no solamente tenemos que ayudar a desarrollar nuestras economías y darle mayor dignidad a nuestros pueblos, sino que también tenemos que tener en cuenta este tema, que quizás los países desarrollados en su momento no tuvieron en cuenta. Y muchas de las externalidades negativas que hoy vive todo el mundo, no solamente ellos, sino también nosotros, que somos especialmente quienes más los sufren porque nuestras infraestructuras no están preparadas para estos casos extremos del cambio climático. Sí. Bueno, ellos lamentablemente no lo tuvieron en cuenta y hoy nos piden esto. ¿De qué forma o cuáles son las? Porque si uno dice, bueno, pongámosle un precio a las emisiones, yo como argentino o como miembro de un país latinoamericano diría, bueno, que sean retroactivas, así los países desarrollados también se hacen cargo de lo que nos están proponiendo.
Mira, Pero, sí, y sí, ya creo que termino. entiendo. ¿Cuál sería una forma, digamos, de Sí. poder hacer o de encontrar una solución donde sea un win-win realmente global y no solamente un impedimento para el desarrollo de nuestros pueblos? Gracias. Por supuesto es importantísimo el desarrollo económico, pero estas soluciones, lo que proponen es lo siguiente. En primer lugar, está claro que hay cierto problema de equidad, que fueron los países desarrollados los que fueron los principales emisores de estos gases, y por eso la idea es que se cree un fondo internacional. Eso funcionó muy bien con el Protocolo de Montreal y la protección de la capa de ozono. Fue una cantidad, pues algunas personas pensaban, uy, por eso va a afectar mucho a la economía. Fue una cantidad mínima desde el punto de vista de la economía global. No se perdieron empleos, la economía creció más rápidamente. O sea que hay un ejemplo muy claro de que con cierta cantidad de fondos se puede hacer eso. Pero lo más importante es lo siguiente. Con las nuevas tecnologías y con el hecho de que hay muchas medidas como usar energía más eficientemente que convienen desde el punto de vista económico, hay muchas medidas que los países en desarrollo ya pueden tomar y que son favorables económicamente. Entonces, ese gasto adicional por realmente reducir las emisiones de una manera importante, ese gasto adicional es relativamente pequeño. Pero lo más importante, mire, le explico, hace unos años, lo que se llamaba el Protocolo de Kioto, China, pues decía exactamente el argumento que usted acaba de poner, nosotros no vamos a hacer nada hasta que los Estados Unidos y Europa pues no empiecen, porque nosotros no fuimos los que programamos el planeta. Pero eso ya cambió, porque es lógico que cambie. Desde hace años, este cambio se explica. China ya acaba de hacer declaraciones de que va a tomar medidas para reducir sus emisiones y en colaboración con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues vamos a poner el caso de México. México es vulnerable al cambio climático. Entonces, desde el punto de vista de la economía, nos conviene mucho más, pero mucho más, pagar esa pequeña cantidad adicional y no pagar desastres naturales, pseudonaturales, que ya están siendo costosísimos. Entonces, es tener una visión muy, muy cerrada, es decir, a mí el planeta me vale, que le pase lo que le pase, lo que son los países ricos los que tienen que pagar todo. Eso no funcionó con toda claridad. Los Estados Unidos ni de cerca iban a ratificar el Protocolo de Kioto. Lo que sí funciona, que todos nos pongamos de acuerdo porque todos salimos ganando. Claro, hay que tener el cambio. Ese precio a las emisiones no es tanto un efecto para la economía, que es casi dentro del ruido del crecimiento económico, sino es para cambiar la cultura, porque si no hay ese tipo de incentivos, pues la sociedad no cambia. Pero es un punto muy importante, pero que ha sido analizado con todo detalle, y realmente, repito lo que dije al final, es tan clara la respuesta desde el punto de vista de cualquier país, de invertir en seguros una cantidad relativamente pequeña, pues para evitar catástrofes. Quizá los países que lo tienen más claro son los países isla, que ya están desapareciendo. Bueno, ¿qué pueden hacer? Pues a lo mejor o pueden tratar de reducir emisiones, siendo más prudentes, etcétera, o comprar otro país en algún sitio que no se inunde, ¿no? Pero en fin, eso ya está pasando. Pero es una buena pregunta, pero sí se ha discutido, ya está muy analizada. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Si puedes llevarle ese micrófono. Muchas gracias, profesor, por su magnífica, e ilustrativa ponencia y conferencia. Yo creo que da mucho por hablar. Mi nombre es Ramiro Moreno Valdivieso, de Bolivia. Yo tengo una pregunta que tal vez sea más, no tan técnica ni tan impactante, pero en estos temas de propiedad intelectual, me gustaría conocer su criterio de que en qué medida la propiedad intelectual, o lo que se está llamando últimamente la propiedad tecnológica, puede contribuir a la sostenibilidad o a lo que es el mantenimiento de el sistema ambiental en el planeta.
Yo sé que tal vez hayan muchas respuestas, pero me gustaría tener un criterio personal suyo Sí. para llevármelo a mi país. Muchas gracias. Sí, mira, pues un criterio quizá personal es el siguiente. Es muy importante esa propiedad intelectual para que haya un incentivo realmente poderoso, pues para hacer las innovaciones, los descubrimientos tecnológicos que tan importantes para la sociedad. Ahora, si parte de esa inversión en ese conocimiento son recursos del gobierno, pues los gobiernos no tienen que ser, digamos, tan detallados en cuanto a su beneficio de un gobierno con respecto a gobiernos de otros países, porque ahí es donde la colaboración internacional es muy importante, y ahí es donde al revés, los países ricos están dispuestos, pues ya el presidente Obama, por ejemplo, anunció $3 billones para estos fondos, y Europa también, o sea que ahí lo que se puede hacer a nivel de país es al revés, pero a nivel personal o a nivel de investigador, esa parte de la innovación sigue siendo importantísima. Les cuento nada más una especie de anécdota. En las universidades hay cierta duda a veces qué tanto patentar, depende, pues si es un descubrimiento científico básico o algo que se aplica. Y aquí hay una variedad de opiniones. Yo fui asesor alguna vez de la Universidad de California en Berkeley, porque ahí saqué yo mi doctorado en química, y por lo menos en aquellos años, pues tomaron la decisión de que no iban a patentar cosas de la universidad. Pero en otros sitios también estuve muchos años en MIT, y por supuesto, si alguien tiene un invento claramente atribuible a sus propias investigaciones, pues en eso estoy de acuerdo, que tiene que haber tiene que estar protegida, digamos, esa propiedad intelectual. Entonces, pues no hay una respuesta muy sencilla, pero creo que trabajando juntos a nivel internacional, combinando los beneficios a nivel de país con los beneficios, no tanto de instituciones, sino quizá a nivel individual, creo que ese problema se puede resolver, pero en fin, ustedes son los expertos en ese tema. Bien, muchas gracias. Me gustaría que me acompañen un fuerte aplauso a la ponencia del doctor Molina.